Muy bienvenidos, muy bienvenidas en este caso, porque hoy nos acompañan las hermanas, las mujeres de la UMBE de la Iglesia Bautista de Quart y de nuestra iglesia, y estoy muy contento de que estén con nosotras esta tarde. Buenas tardes, María, buenas tardes, Esther, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Como sabéis, estamos ya culminando la primera de las epístolas de Pedro. Han sido 4 sesiones o 4 predicaciones y con esta última culminamos esta interesante carta. Estamos en el capítulo 5, para ser exactos. Un capítulo que a todo predicador que predica sobre este texto deberían temblarle las piernas cuando sube al púlpito. ¿Por qué? Porque es realmente un espejo en el que nos estamos mirando constantemente, ¿no? Habla de apacentar la grey del Señor, ¿no? Las ovejas del Señor. Voy a pedir que hagamos la primera lectura. Le voy a pedirle a Mónica que lea los primeros 4 versículos de este capítulo 5 y después empezaremos a desarrollar el guión. Adelante. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muchas gracias. Hay una primera reflexión que hacer sobre estos 4 versículos que son densísimos. Aquí realmente hay mucho que hablar y mucho que decir. La primera palabra que sorprende es presbíteros o ancianos. En el griego original, presbíteros. Aparece 2 veces y es curioso porque esta epístola que está escrita para la gentilidad, para los que no son judíos, parece ser que, al menos en esta época, cuando se escribió esta carta, se tenían una forma de gobierno o de administración muy similar a las comunidades judías, que desde el libro de los números, libro de los números capítulo 11, ya se estableció el gobierno de los 70 ancianos, ¿de acuerdo? Más adelante la Iglesia va a jerarquizarse en múltiples, digamos, niveles de poder y de organización dentro de la Iglesia. Os pregunto, ¿cómo veis estas primeras palabras, yo anciano también con ellos? ¿Qué pueden significar yo anciano también con ellos? ¿Se desprende de estas palabras que Pedro tiene en su cabeza un concepto jerárquico de la Iglesia? ¿Qué os parece? Sí, María. El apóstol comienza afirmando su posición. Sin embargo, en ese momento ni siquiera se llamó a él mismo apóstol. Estaba hablando del hecho de que él era un anciano, como todos aquellos que estaban con él. Entonces, él no era por jerarquizar, sino por igualarse a aquellos que estaban con él. Efectivamente, entonces no hay ningún preconcepto ahí jerárquico en su expresión. Es que dice con ellos, ¿no? Esta expresión con ellos, como ellos, es muy interesante. Nosotros usamos la partícula co para decir coetáneo, copastor. Aquí la palabra en griego es copresbítero, es decir, igual que los demás. Igual que ¿lo veis así también vosotras? Oye, yo creo que Pedro no reclamaba para sí un cargo jerárquico, sino que él se incluía con los ancianos como en una, no como, sino en una dimensión espiritual. O sea, la palabra anciano o presbítero era para reflejar la madurez espiritual, creo yo, dentro de una comunidad cristiana. Y Pedro se reflejaba, se veía a sí mismo como un igual a ellos. No reclamaba, como dice bien María, una posición de poder al haber sido apóstol. Él se sentía como un igual a los demás. Efectivamente.
creo que en aquella época eso era para personas de edad avanzada y que estaban a un nivel. No era por la persona en sí, sino por el cargo que representaba o lo que estaba haciendo. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, podría haber alguna persona, normalmente, por ejemplo, en el Sanedrín, los fariseos no podían ser fariseos antes de los 40 y lo que era normal era hombres entre los 50 y los 60 años, que es una expectativa de vida para la época muy alta, ¿no? Aunque pudiera haber algún anciano no necesariamente mayor en edad, sino, pues eso, de unos 40 años, ¿no? Es muy interesante cómo la Iglesia se jerarquizó tan pronto. En las cartas de de Ignacio de Antioquía, ya en el año 115, ya aparecen las primeras estratos de jerarquización de la Iglesia. Como hemos visto, diaconado, presbiteriado y episcopado, ¿no? Pero 20, 30 años antes, que es el momento en el que estamos, aproximadamente, no hay en esta carta al menos ningún indicio de que la Iglesia se hubiera jerarquizado todavía, ¿no? Ni tan pronto. ¿Qué dados somos a estructurar y al poder, ¿verdad? Es la sensación que tengo. ¿Qué te parece, Esther? No, es verdad que el mismo Jesús les había dado ejemplo de que el liderazgo era el estar junto con los demás y el guiar a los demás, ¿no? No ponerse en una altura superior a nivel espiritual ni de ninguna otra forma. Y es importante que también Pedro, al decir yo anciano con ellos y demás, también está recordando que es un igual, pero a la vez yo creo que ellos tienen esa autoridad porque Pedro también la tenía, ¿no? O sea, es como dos líneas. Yo soy igual que vosotros porque de alguna forma somos todos iguales, nadie está por encima de nadie, pero a su vez ellos tenían cierta autoridad espiritual como ancianos, que como bien has dicho tú antes, solía ser gente de cierta edad, no tanto por la madurez espiritual, que obviamente sí, pero también por la experiencia de vida. O sea, una persona joven puede ser muy madura para su edad, pero le falta la experiencia que puede tener una persona más mayor, ¿no? Así es. Los ancianos pues hacían muchas cosas distintas, administraban las finanzas, hacían una labor de mediación también, en determinados conflictos, una especie de tribunal, por así decirlo, doméstico. Daban la palabra, exponían la palabra, como en la sinagoga hacían los que comentaban la escritura, en las comunidades cristianas también, oraban por los enfermos, como vemos en Santiago, y puede que ya hubiera algunos que recibían algún sustento o algún sostenimiento económico, como se desprende de 1 de Timoteo 5:17. Lo que aparece claramente aquí es el rebaño, ¿no? La palabra grey, que es tan clásica y tan de rancio abolengo que hemos perdido, podría ser el equivalente al rebaño. Y la palabra apacentar, que en su primera acepción significa dar de comer. Dar de comer. Es una imagen preciosa que ya en el antiguo Israel y atribuida a Dios mismo, ¿no? A través del Salmo 23. El Señor, Yahvé, el Señor es mi pastor, el que me conduce, el que me da de comer. También el rey David, evidentemente. El rey David es pastor en sentido literal porque cuidaba de las ovejas y al mismo tiempo después es llamado el rey David, el pastor de Israel. Es curioso porque... Sí, Esther, adelante. No, es que he leído esta mañana una cosa interesante que habla de la responsabilidad confiada a los ancianos, ¿no? Y dice, ellos no deben aislarse de la grey o colocarse sobre ella como si fueran superiores, sino aceptar su plena responsabilidad de cuidar de las necesidades de los que les rodean. Ejercen una función complementaria. Sobre
sobrevé al rebaño tomando nota de dónde y cómo están las ovejas, si hay algún tipo de amenaza, etc. Trasladado el término al terreno espiritual implica vigilancia, discernimiento espiritual y disposición de actuar con prontitud ante cualquier situación. Es bonito eso, ¿no? De estar ahí como cuidando y alerta, como una madre, ¿no? De alguna forma, que siempre está como vigilando, pero alerta por si sucediera algo. Y aquí has dicho la palabra esa rara, sobreveer. Alguien que está viendo así alrededor, eso es exactamente lo que significa la palabra episcopos. Porque es el verbo escopeo, el verbo mirar, y epi, mirar alrededor. El que es como el periscopio, ¿no? El que está mirando alrededor, o el telescopio, vale, en este caso episcopo, ¿no? Bueno, la tradición católica ya lo sabemos que ha elevado a esta, digamos, función dentro de la Iglesia, pues a un rango, a un poder, a una autoridad que no es la nuestra, pero bueno, tenemos que analizarla así y describirla como se ha desarrollado. Lo que estás diciendo, todas esas funciones a partir ya del versículo 2 ya son atribuidas indirectamente, porque se dice al final en el 4, al príncipe de los pastores y por lo tanto a los que pastorean la grey. ¿Qué dijo Jesús con relación a los pastores? No con relación a sí mismo, sino contra los malos pastores. ¿Qué recordáis del Evangelio? Bueno, son asalariados, ¿no? No son los dueños del rebaño, entonces no tienen el cuidado que tiene el dueño del rebaño, para empezar por algún sitio. Sí, ellos, la motivación. Claro, se mueven por un interés económico o cualquier otro. Y cuando llega el peligro, por la noche, las dificultades. Ya se apaña el dueño, ¿no? Abandonan y no hacen lo que deben, porque son los primeros en salir pitando. Es curioso porque en los tiempos del Señor Jesús, en la figura del pastor de ovejas, había caído como en desgracia, ¿no? Había como una mala imagen. Por eso es más interesante todavía cómo en el Evangelio se nos habla de el buen pastor, para diferenciarlo de los demás que eran, pues eso, digamos, personajes poco de fiar. No como los publicanos, no con esa fama, pero similar, ¿eh? Se les tenía como muy cuestionados, ¿no? A los pastores. ¿Cuál es la función del rebaño? Perdón, ¿cuál es la función del pastor? A ver, no me deis mucha caña. Pues yo creo que es provisión espiritual, protección, supervisión, disciplina, instrucción y dirección. Es que me lo he querido, estaba reflexionando sobre esto. Repite, Mónica, y me lo he apuntado para que no se me olvidara nada. Repítelo, que quiero tomar nota. A ver, repite, que tomo nota. Pues provisión espiritual, porque claro, él es todos somos representantes del reino de Dios en este mundo, pero el pastor tiene más... Y reyes y sacerdotes, todos los cristianos somos reyes y sacerdotes. Pero el pastor tiene un lugar prominente en ese reino, aquí y ahora. Y bueno, pues provisión espiritual, protección, porque tiene que proteger como el buen pastor, supervisar que todo vaya correctamente, una disciplina, porque sin disciplina no hay comunidad que funcione. La instrucción, que es, creo yo, pues la teología de Dios dada al pueblo, y dirección. Creo que las has agotado todas las cualidades. Yo añadiría, y más bien esto, en el pastor de ovejas, que yo he podido vivir de cerca por venir de un pueblo, y esa función estaba más dirigida al perro, pero yo diría también el unir, o sea, añadido al proteger, el unir también. Porque creo que es muy importante también la unidad, ¿no? En ese aspecto, que ya digo, que tener al rebaño recogido, ¿no? Tener al rebaño recogido y junto. Está bien, porque una oveja suelta se pierde con facilidad. Se sale del rebaño y se pierde. Alguna vez lo vi en directo, ¿no? Cómo se pierden las ovejas, las de lana. Sí. Las de lana.
Alimentar, cuidar, proteger, conducir, efectivamente. Buscar aguas limpias, pastos frescos, ¿no? La imagen del Salmo 23 es maravillosa, ¿no? Es conducir a aguas de reposo, en fin, dar de comer, son hermosas imágenes. Y aquí lo que contrasta cuando llega al texto es pues todo lo que nos dice, ¿no? Cuidando de ella no por fuerza, no por obligación. En el guión he puesto voluntariamente, una cosa voluntaria, no por ganancia deshonesta o por un mezquino afán de ganancia, ¿verdad? Con ánimo pronto, que dice la Reina Valera. Otras versiones, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén aquí traduce como un trabajo hecho de corazón. Un trabajo hecho de corazón. Y no como teniendo señorío. Esto es, en los tiempos que corren, pues muy importante recordarlo. No tiranizar, no tiranizando a los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplos, modelos para ellos mismos. Madre mía, con estas reflexiones nos podríamos tirar aquí meses con esto. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha llamado más la atención de estas? ¿O qué cosas veis que en estos tiempos a lo mejor se están repitiendo estos mismos patrones o estos mismos problemas? A ver, los telepredicadores al final lo que hacen es negocio de la predicación de la palabra. Y se pueden convertir sin querer pues en eso, en asalariados, y que lo que quieren es tener cada vez más seguidores, tener cada vez más bolos o más conferencias, predicaciones aquí y allá para que suba su nivel, su caché, y también, sí, claro, para el reconocimiento. Hay una frase, no es mía, pero dice: la labor pastoral es demasiado importante como para dejarlo al cuidado de hombres de negocio cansados y estresados. Cuando tú algo lo haces por un interés, cuando algo que es el pastorado lo haces por un interés equivocado, es muy fácil llegar a agotarse porque no recibes del Señor, la motivación no es la adecuada, no dedicas tiempo a lo que toca, que sea formación, a meditación, a oración, y luego pues al final pues es un poco peligroso incluso, ¿no? Y En el cuando te resultado ves, final, vaya. y cuando llegas a ese agotamiento, pienso yo, quizás una persona, un pastor, se pueda sentir tentado de seguir pastoreando una congregación por los motivos incorrectos. Y se puede dar el caso de que empiece a sentir como en él crecer un espíritu de resignación y empiece a ser, en vez de pastor, víctima. Y entonces lo que pienso que hace esa persona es que se crea una especie de secuestrador y hace de su congregación los rehenes. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, lo dices como un thriller psicológico, pero yo eso lo he visto también. También lo he visto, madre mía. Sí, es verdad, es verdad. Se pueden Además, producir... con síndrome de Estocolmo muchas veces. Porque pasa a ser víctima. Y como es una víctima, pues claro, se ve también indispensable. Sí, tiene como secuestrada, coaccionada psicológicamente a la congregación, efectivamente. Antes ha dicho Esther, y quiero hacer esa precisión, que hay muchos telepredicadores. Y aunque es verdad que una de las funciones, sobre todo de la Reforma para acá, ¿no? Porque eso ya Lutero lo dejó bien establecido, la Reforma protestante convirtió a los sacerdotes básicamente en predicadores, ¿no? Digamos que de un pastor, al menos un pastor en nuestra tradición bautista, se espera que sea un expositor de la palabra y que dedique mucho tiempo a eso. Pero no solo eso. Yo me pregunto, un telepredicador que tiene 500.000 visualizaciones por internet, un predicador, ¿qué tiene de pastor? Porque no es solo hablar y exponer, sino que después hay que bajar del púlpito y hacer otras tareas, ¿no? Por eso digo que una cosa es el predicador, que es parte de la función pastoral,
pero no solamente la función pastoral se agota ahí, hay otras cosas que hacer, ¿no? Los que tienen gran éxito en las redes normalmente suelen tener bastante fracaso en sus congregaciones locales, ¿no? Esta es una realidad que vemos. María. Porque ahí creo que se suele... Ay, perdona, María. No, es que me ha parecido que quería intervenir. No, María. Yo entiendo que no es lo mismo. Y de hecho, en algunas ocasiones, cuando hemos estado, pues a lo mejor buscando pastor, yo lo he comentado. Para mí, un predicador es alguien pues, que puede llegar en un momento dado, que puede hacer un tema evangelístico, pero la tarea del pastor es el día a día. Entonces, un pastor a lo mejor no es lo que solemos llamar un pico de oro, pero a lo mejor hace una tarea que al cabo del año se ha visto una labor dentro de la iglesia. Mientras que un predicador, pues a lo mejor te levanta un día del asiento, te vas a casa, pues como se suele decir, en las nubes, pero luego la tarea posterior no tiene nada que ver. Entonces, yo es que separaría mucho lo que es un predicador de un pastor. Es cierto, es cierto. Para mí los telepredicadores y otros pastores en algunas iglesias no son pastores como tal. El paralelismo con el pastor de ovejas es muy claro. Y ya digo, yo he vivido en el campo, yo sé un poco lo que es eso, ¿no? En el pueblo. Y cuando piensas en cómo un pastor lleva un rebaño, entiendes perfectamente cómo debe de ser un pastor. Cierto. Mónica, ¿decías? No, que es cierto todo lo que dice María y además añado que aquí se cumple enteramente lo que el Señor Jesús decía de que echáis cargas sobre otros que vosotros no queréis llevar. Este tipo de personas se caracterizan por eso. Entonces, una buena manera de distinguir a un telepredicador, a un mago de las palabras, pero no de los hechos, es que echan sobre otros cargas que ellos mismos no quieren llevar. Y te incitan, que no te invitan a hacer cosas que incluso van en contra de la misma palabra de Dios, pero la saben envolver muy bien, claro. Es que la teoría la sabemos todos, es muy fácil preparar una predicación súper hermosa y tal, pero luego solo tienes que pasar a tu vida y lo tienes que vivir, claro, y lo tienes que predicar con los hechos. Entonces ahí se ve realmente cuando un predicador es pastor, cuando claro, lo que tú estás escuchando el domingo en el culto es lo que estás viendo en su vida de lunes a domingo. Claro. Para mí es eso. Por eso Pablo también insiste tanto en el requisito de los diáconos, ¿no? Y de los obispos, ¿no? Que sean hombres de una sola mujer, que tengan buena reputación, que sepan criar a sus hijos en disciplina y amor. O sea, que se tienen que dar una serie de hechos visuales, no solamente trasladar una teología, sino que tu vida tiene que hablar. Así es. Hace años oí una predicación que iba en la línea que ha dicho Esther, que al final la persona que estaba predicando decía que si queremos saber cómo es de verdad un creyente, un miembro de iglesia o incluso un pastor, no solamente debemos de escuchar el domingo, sino ir donde vive. O sea, y ver en el entorno en el que se mueve y preguntar a sus vecinos. Y ahí nos daremos cuenta, porque él decía que hay muchos creyentes que somos creyentes de domingo, pero luego de lunes a sábado pues vivimos como vivimos. Y eso se lleva pues, a todos los niveles. Y es cierto, es cierto. Y nadie dice que sea fácil, porque el mismo Señor ya nos dijo que no, nos aborrecerían, nos perseguirían, sería difícil llevar la vida del cristiano, pero no sé quién leí en una ocasión, no sé si lo dijo Agustín de Hipona, que dice, predica el Evangelio y si es necesario, pues habla. Exacto. Pero... Y es muy difícil. Con la vida. Pero no es el imposible. Versículo 3 terminaba diciendo siendo ejemplos. Siendo ejemplos, eso es crucial, ¿no? Determinante. No se puede uno llenar la boca de cosas y después no encarnarlas, ¿no? Ese es el gran reto, esa es la gran cruz también que cargan los pastores y la cargan a gusto. Si han asumido ese encargo de llevar una iglesia. Muy bien, vamos adelante. Del 5 al 9. ¿Quién quiere leerlo? Esther, tú misma puedes leerlo, por favor. Del 5 al 9, es otro bloque. Consejos ahora para la comunidad. Consejos ahora para toda la comunidad.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Hasta el 9? Sí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. Don Samuel Escobar, en el Comentario Bíblico Contemporáneo, que es una obra relativamente reciente, se encargó de las epístolas de Pedro y ahí usa una expresión que a mí me parece muy bonita y muy adecuada, que es que Pedro aquí se plantea o reflexiona acerca de la calidad de las relaciones en el seno de la iglesia local, de la comunidad, la calidad de las relaciones. Y hay una palabra clave, es una palabra clave sin la cual la calidad de las relaciones fraternales, buenas, que vayan más allá de la amistad, que sean realmente entre hermanos, es fundamental. ¿La habéis visto, la palabra clave? Humildad. Efectivamente. En 2 ocasiones y en 3 la palabra sometimiento. El sometimiento es una consecuencia directa de tener un espíritu humilde, humildad. Es curioso que la palabra humildad viene de humus. Y humus, que a mí no me gusta nada como alimento, es tierra, ¿no? Viene de la tierra. Es lo que está en el suelo, lo que está más abajo, ¿no? La humildad. Curiosamente, para griegos y romanos, la humildad no es una virtud, es más bien una debilidad y un defecto. Pero en la Iglesia, ya lo vemos en la misma vida del Señor Jesús, la humildad es fundamental, es fundamental. Os hago una pregunta aquí. ¿Un estilo de liderazgo autoritario y soberbio construye relaciones sanas y saludables? ¿Está prestigiada la humildad en nuestra sociedad y añado, y en nuestra iglesia? ¿Cómo lo veis? Uf. Pensad Bueno, la primera que todo esto se está grabando. Bueno, a la primera pregunta creo que estaremos todos de acuerdo que un estilo de liderazgo, ya sea en una comunidad cristiana, liderazgo entiendo por un lugar preeminente donde te toca ser educador o guía. Entiendo Yo que siempre que uso la palabra liderazgo, Mónica, siempre intento pensar en guía. Sí, exacto. Guiador, el que lidera, guía. Me pasa un poco como al pastor Eduardo, le tengo a esa palabra un poquito de manía, siempre que la entendamos como alguien que guía, nada más. Claro. No, porque igual puedes ser en una comunidad cristiana que en tu familia. Tú tienes la responsabilidad de ser guía, educador, como padre, como madre. Entonces, todo lo que nazca desde el autoritatismo, no desde la autoridad, ¿no? Desde el autoritatismo y desde la soberbia no va a funcionar. Nunca, jamás, creo yo. Que relaciones al final tóxicas. Claro. En lugar de sanas tóxicas. Exacto, exacto. Que eso puede darse con los pastores, con lo que hablábamos antes. Un pastor que guía un rebaño de esa manera no va a ser una relación sana con su congregación. Es lo mismo. Es que yo creo que la humildad hoy en día, incluso, sobre todo a nivel de calle, sigue siendo algo, digamos, negativo. Es como alguien que tiene poca fuerza, que tiene poco empuje, que no se le considera una persona buena, no. Hay algunas personas en la iglesia, que no voy a decir ahora nombres, no para que nadie se sienta, pero que yo pongo siempre como ejemplo de humildad o de todo lo contrario. Y son personas buenas las dos y todo, pero la forma de... Bueno, sí voy a mencionar a uno. Para mí, la palabra humildad, la persona, desde mi punto de vista, que lo engloba en toda su totalidad, es Samuel Escobar.
que tiene unas capacidades a todos los niveles enormes, y sin embargo es una persona cercana, humilde, con una disposición a todo. Para mí, él es el que mejor encarna esa palabra de la gente que yo conozco en los últimos tiempos. Es verdad, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero la humildad no nace en los árboles. quiero decir, para llegar a ser humilde, porque es un camino, no es, hay personas que nacen con esa humildad, como tú bien dices, ¿no? Y hay personas que reflejan esa sencillez, siendo maestros, no se hacen a sí mismos maestros, sino que en esa sencillez reflejan esa capacidad de llegar a ti, que no puede hacerlo de otra manera otra persona, ¿no? Pero es un camino que debemos de recorrer y que no es fácil. Más las que tenemos un carácter como yo, por ejemplo, porque no voy a poner otro ejemplo nada más que el mío, que somos de carácter fuerte, que somos viscerales, que pues nos cuesta. Entonces el Señor ahí pues tiene que trabajar. Leo aquí en el comentario de don Samuel, a ver si lo encuentro, que dice que es terapéutico. Efectivamente. Me ha gustado mucho esta palabra porque, claro, a nadie le gusta que lo corrijan al principio y a nadie le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas, pero luego es verdad que es terapéutico y ves más allá de la situación que estás viviendo y encuentras esa paz que necesitas para seguir adelante. Sí, porque, oye, tener la razón siempre y tener que marcar siempre el ritmo es cansado, es más saludable también pues dejar que otros tengan razón de vez en cuando. Bueno, Esther, sigues ahí, ¿no? Creo que no te oímos por el... Ahora dale a la voz, te escuchamos. Que os he perdido durante un momento, se ve que la conexión no es buena. No pasa nada. Me he perdido los últimos 3 minutos. Nada, hablábamos de ti. Sí, a tus espaldas. No, simplemente hablábamos de que la humildad es terapéutica. Y yo quería decir una cosa, y es que la humildad y la sumisión tiene que ser mutua de todos, porque siempre a veces se le exige más a unos y los otros no cumplen lo que exigen o no viven como lo que exigen. Entonces tiene que haber una sumisión mutua los unos a los otros. Hay otros textos que también hablan muy bien de esto, de que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que ha de tener, etcétera, etcétera, que a mí me encantan, porque aquí está hablándole primero a los ancianos, luego a los jóvenes, a la congregación en general. Muchas veces los ancianos por ser ancianos y los jóvenes por ser jóvenes, unos piensan que los otros son demasiado inmaduros y los otros piensan que los mayores son demasiado carcas y no entienden la vida de ahora. Entonces, lo que hace que estemos todos en un mismo sentir también es esa sumisión. A lo mejor yo puedo pensar, o un joven puede pensar, que un mayor está equivocado porque estamos viviendo en otra época, etcétera, etcétera, pero por respeto, por sumisión y también con humildad, pues es capaz de respetar lo que la otra persona está diciendo y llegar a pues a un diálogo, no una discusión, sino un diálogo sobre ciertos temas, ¿no? Y por otro lado, el tema de la humildad, ay, que se me acaba de ir. Da igual, mientras lo recuerdas, simplemente decir que aunque dice que los jóvenes se sometan a los ancianos, después añade que y todos sumisos unos a otros. Sí, el famoso alelos. Todos unos a otros. Eso, digamos que refuerza lo que acabas de decir. Ah, sí, ya sé lo que quería decir de la humildad. Es que es algo que siempre lo pienso y siempre que tengo oportunidad lo digo, ¿no? La humildad es muy importante en la congregación por lo siguiente. Nadie es infalible, nos equivocamos. Y tenemos que ser humildes para cuando un hermano viene, o el pastor, o los responsables del liderazgo guía de la iglesia, yo tengo que ser humilde como para aceptar esa enseñanza, incluso esa
no hace falta que llegue a ser disciplina, sí, efectivamente, porque muchas veces somos en la iglesia demasiado arrogantes, nos olvidamos de la humildad cuando alguien viene y nos dice, oye, mira, Esther, es que aquí te has equivocado o creo que no has actuado correctamente, ¿no? Y eso también es importante. María. Esa es la única manera de aprender, ¿eh? Yo diría también a la inversa, Esther, porque tú lo has enfocado en una sola dirección. Cuando el pastor o alguien, digamos, que está por encima, por decirlo de alguna manera, viene y nos dice, al revés también. Hay personas que a lo mejor por su edad no tienen un puesto o una preparación, como entendemos hoy, que debe ser para que nos llame al orden o nos diga, esto no estás haciendo correctamente, y entonces parece que como estamos más capacitados, más preparados, pues ¿por qué va a venir a darme un consejo? Entonces, la humildad tiene que ser para mí en ambas direcciones. Sí, o sea, de todos, claro. Para decírtelo a ti y tú asumirlo, pero si el que está más por debajo, en el orden que sea, en un momento dado ve algo, que la persona, hablo incluso del pastor, tú puedes en un momento dado ver algo y ir al pastor y decir, oye, mira, entiendo que esto no lo estás haciendo bien o te estás equivocando o podrías hacerlo de otra manera. Y creo que la humildad debe de ir en ambas direcciones para que realmente funcione bien. Y expresar siempre las cosas con la verdad y amor, ¿no? Con el momento, usando muy bien las palabras. Mónica, ¿y vas a decir algo más o seguimos? No, seguimos. Pues mira, vamos a terminar porque el tiempo vuela y vamos a leer una doxología muy bonita. Voy a pedirle a María que lea esos 2 versículos, el 10 y el 11, con el que prácticamente la carta termina. Después, los versículos restantes, del 12 al 14, son, digamos, protocolarios, son típicos del género epistolar, ¿no? Cuando dice Silvano, hermano fiel, que es el que redacta, la iglesia que está en Babilonia, eso ya son la despedida. Pero la doxología es la que culmina esta carta y tiene que ver una vez más con el sufrimiento. Vamos a explorarlo. Léelo, María, al final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fijaos que toda esta carta, lo decimos una vez más, en 13 ocasiones habla del sufrimiento. Es una carta que pone el acento ahí y termina pues en la misma línea, ¿no? En la misma tónica. Después de que hayáis padecido, sufrido un poco de tiempo, ¿no? El mismo, y ahí pone 4 verbos que son perfeccionar o restaurar, como el que restaura una red, lo vemos en Marcos 1:19, estaban los pescadores. Afirmar o afianzar, como el acero que se endurece. Hablamos siempre de la fe, ¿eh? O sea, el sufrimiento para hacer de la fe algo más sólido, más fuerte, más, digamos, más firme. Perfeccionar, afirmar, establecer y fortalecer. Todo esto referido a la fe. ¿Qué os parece? Cuando sufrimos, ¿solemos tener esta perspectiva de las cosas o estamos tan metidos en el sufrimiento que perdemos la perspectiva de lo que el Señor pretende, ¿no? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? A ver, voy a empezar yo. Yo creo que deberíamos de llevarlo así, pero me parece que muchísimos de nosotros, en principio, y no sé, yo creo que es humano, ¿no? De entrada, no lo aceptamos de buen grado. Lo que ocurre es que si nuestra fe es firme y estamos bien sujetos al Señor, rápidamente nos damos cuenta de que esa es la dirección. Y podríamos hablar de algunas personas que hemos convivido con ellas muy de cerca, que han tenido golpes muy duros y gracias a esa fe lo han podido sobrellevar bien. Pero también hemos conocido a lo largo de nuestra vida en la Iglesia personas que incluso se han llegado a alejar del Señor, ¿no? Entonces yo creo que es importante y que sí que deberíamos tener claro que eso nos debe de acercar y no alejar. Así es. Cuando estamos terminando. Sí, adelante.
No, que cuando todo falla te das cuenta de que lo único que no falla es el Señor, ¿no? Y que nuestros recursos para enfrentar las cosas, si no son a su lado, no son, básicamente. No sé si fue este jueves o anteriormente, estábamos hablando de que cuando te das cuenta que ya no tienes nada, lo único que te queda es el Señor, ¿no? Lo decía Lola el jueves, es verdad. Entonces, eso es muy importante porque yo he aprendido a lo largo de estos últimos 2 años que el Señor es suficiente. Es suficiente cuando hay enfermedad, es suficiente cuando hay necesidad económica y es suficiente cuando hay sufrimiento o tristeza o pérdida, ¿no? Y eso es importante para los creyentes, pero también entiendo que es algo muy complicado. Es muy complicado cuando tú te ves realmente en un sufrimiento que no entiendes, realmente pues pensar que eso te hace más fuerte. En ese momento lo único que sientes es que eres débil, es que pues no es justo, ¿no? El sufrimiento que estás viviendo. Pero es importante cuando conseguimos ver un poquito más allá, pues consigues aferrarte a lo que realmente importa, ¿no? Y afianzar, enraizarte más aún a la tierra, bueno, al Señor, y eso es lo que te ayude a estar pues más consolidado, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Eso es importante. Sí, Mónica. Por eso es tan importante recordar las palabras del apóstol Pablo, creo que sí que fue él, que dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la vida del cristiano, cuando se desvía de la cruz que tienes tú detrás, pues pierde toda la perspectiva y toda la visión de lo que es la vida en realidad. Entonces, yo personalmente creo, la vida de un cristiano comienza en la cruz, en la obra redentora de Cristo, en el perdón, pero la cruz es sufrimiento. Entonces, toda vida de cristiano empieza desde el perdón, pero a partir del sufrimiento del justo por los injustos. Y cuando el Señor nos da esa visión espiritual y abre nuestros ojos espirituales y nuestra mente y nuestro corazón a eso, nos damos cuenta de que la vida no está exenta de sufrimiento y que solamente en la cruz vamos a encontrar, no vamos a encontrar a lo mejor la respuesta en ese momento, pero sí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para seguir caminando ese camino. Siempre que citamos la cruz, a mí me gusta añadir que es equivalente a decir morir a uno mismo, ¿no? Morir a uno mismo. Y que el sufrimiento, claro, es algo tan personal. Mi sufrimiento no es el vuestro. Claro. Y cada uno lo vive de forma muy distinta. Pero en cualquier caso, el sufrimiento tiene un propósito. Un propósito no es absurdo en los planes de Dios, tiene un propósito. Sí, María. Sí, simplemente, yo es que cuando estaba repasando esto me he anotado una frase, y son 2 renglones simplemente. El sufrimiento debería ayudarnos a fortalecer nuestro carácter cristiano, nuestra fe, y también a ser más humildes y pacientes. Debería, y creo que esa sería nuestra línea y lo que todos deberíamos de intentar buscar, que en general se suele encontrar, pero también tristemente hay personas que se quedan por el camino porque no acaban de encontrar eso. El Dios de toda gracia, sí. No, si repasamos, claro, si repasamos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde la caída del ser humano, solo vamos a aprender a través del sufrimiento, porque ahora mismo estamos separados de la presencia del Señor que deberíamos haber tenido en un principio, pero que por nuestro pecado no pudo ser. Y claro, la única manera de aprender es ensayo, error, acierto. Es que hay que diferenciar de alguna forma entre el sufrimiento sobrevenido, el que de alguna forma tú no puedes hacer nada para evitarlo, pero también yo creo que hay un sufrimiento en la vida de todo creyente que tiene que ver con tu formación como creyente. En plan, cuando el cincel de Dios os suena, ¿no? El videoclip este, que el Señor tiene que modelarte, eso duele. Si yo tengo que renunciar a ciertas cosas de mi vida pasada, eso duele. Si yo tengo que renunciar a ciertas amistades o ciertas, no sé, actitudes, eso duele.
de sufrimiento y sufrir porque yo estoy dejando eso atrás, teniéndolo por basura, como decía Pablo, para ser cada vez más o dejar que el Señor me transforme cada vez más, pues también es un tipo de sufrimiento que durante un tiempo tendremos que vivir hasta que el Señor perfeccione su obra en nosotros. Sí es. Es un tema que da para mucho. De la gracia del Señor, más el Dios de toda gracia, toda gracia, toda gracia. Toda gracia. A pesar del sufrimiento, perfecciona nuestra fe, la fianza y la fundamenta. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, María, muchas gracias, Esther, por este rato de escuela dominical. Y nada, simplemente desearos buena semana, que el Señor os bendiga y os guarde. Cuidaos mucho, que aún tenemos unos días de confinamiento por delante. ¿Sí, María? Solamente quiero dejar ya como último que me alegro que nos hayas invitado en este domingo, porque justamente este mes a nivel nacional se celebra el Día del Pastor. Y ya que este año no permite que se pueda hacer algo especial, pues me ha gustado que pudiésemos estar hoy aquí, además tocando este tema. Muy bien, gracias. Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad, el mes de enero es el mes del pastor. Lo celebraremos en otro momento. Dios mediante. Bueno, os mando un saludo y saludos a vuestras familias. Igualmente, bendiciones. Adiós.